llamo Jessica Orozco. Yo padecía con mucha depresión, tenía mucho coraje, mucho odio, mucho rencor, mucho resentimiento contra mis hermanos, contra mis hermanas, y fui creciendo con esto dentro de mí, y eso hacía que cada día empeorara más cómo yo me sentía. Me frustraba mucho, me golpeaba mis piernas, mi cabeza. Después de un tiempo yo me casé pensando que iba a mejorar la situación, y de ahí fue empeorando las cosas. Tenía muchos problemas en mi matrimonio. Igual no nos entendíamos, todo siempre era alegar, discusiones. Siempre me venían pensamientos de suicidio o de intentar de lastimarme a mí misma, mas nunca tomé acción en hacerlos. Creo que todos los problemas que tuve con mi esposo fue a causa después que mi hija nació. Ella nació con un problema, que ella nació con 2 hernias, entonces ella lloraba y era algo insoportable porque toda la atención era para la niña. Yo y él no hablábamos, no nos comunicábamos, no había intimidad, no había comprensión, porque todo era enfoque a la niña. Entonces de ahí fueron que yo caía más en depresión con mi esposo y con mi hija, porque ellos decían, la niña vino para darnos alegría, ¿no? El matrimonio, y era más tristeza y tristeza, y yo me sentía deprimida. Entonces ahí fue la etapa que donde yo caí más en depresión y sentía mucho coraje, como mi matrimonio va yendo empeorando por la culpa de mi hija. Entonces de ahí me venían los pensamientos en mi mente de suicidio, de lastimarme yo misma, mas yo nunca lo intenté porque tenía miedo de lo que me iba a pasar. Y ahí fue cuando yo agarraba coraje a mi esposo, porque decía que toda la atención que él daba era para la niña y no para mí. Más yo sin entender por qué era la atención que dábamos para ella. Yo me di cuenta del Templo de los Milagros porque yo siempre frecuenté con mi madre. Mi madre siempre nos invitaba y nos llevaba al Templo de los Milagros, y así fue cuando yo me empecé a dar cuenta que necesitaba de Dios en mi vida. Necesitaba de ese cambio, porque yo iba a veces, pero no tomaba las cosas en serio, no oraba, no hacía las cosas como debería de hacer. En el proceso de yo buscar el Espíritu Santo, yo me vaciaba, yo dejaba de hacer importancia de todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Y fue algo difícil porque yo siempre estaba, que mi hermana, mi mamá, mi hermano, preocupándome por todo, pero no preocupándome por mí, por lo que yo estaba fallando, por lo que yo estaba haciendo mal. Entonces en el proceso de eso yo a veces quería saber todo lo que estaba pasando a mi alrededor, pero no me enfocaba en lo que yo estaba haciendo mal o en lo que yo tenía que hacer. Entonces así fue que yo empecé a dedicarme a meditar más en la palabra de Dios, a orar más, a ayunar, porque yo quería que el Espíritu Santo llenara mi corazón, que yo ya no me quería sentir así de esa manera, como triste, vacía o siempre en la misma situación. Y fue cuando yo empecé a ayunar y a orar, y empecé a ver el cambio en mi vida espiritual, y hasta que el día que yo recibí el Espíritu Santo, yo me acuerdo que tuve esa certeza de que el Espíritu Santo estaba dentro de mí, porque yo nunca había sentido esa fuerza, esa fortaleza. El Espíritu Santo fue obrando en mí, porque después de ese día que yo tuve la certeza que recibí el Espíritu Santo, yo ya no más me sentía depresiva o con pensamientos de suicidio. Eso ya fue saliendo de mi mente, ya no más venían esos pensamientos. Ahora hay más comprensión en mi matrimonio, hay más unión, ya todos los problemas están siendo resueltos, las luchas son menos, más el Espíritu Santo es el que me da las fuerzas para continuar luchando. Ya no siento más ese coraje, ese odio contra mis familiares. El Espíritu Santo me ha moldeado a ser una persona más fuerte espiritualmente, más independiente. Mi matrimonio ahora estamos felices, somos más unidos, transformados. Mi hija está sana, contenta de tenerla a ella. Ya todo lo que yo pedía de mi esposo ahora se me cumple, gracias al Espíritu Santo.